audiencias menores de 12 años de edad. Estamos de vuelta en el 2020 y abrimos la cuenta con un tema muy candente. Estados Unidos contra Irán, guerra inminente. ¿Cuál es la historia del conflicto? Deja que el rap te lo cuente. Hay que remontarnos 70 años, cuando la CIA de los norteamericanos se infiltró en Irán y orquestó un golpe de estado. No les convenía a su líder, así que lo derrocaron. Lo confirmó la CIA, no es apariencia, y si te suena actual debe ser mera coincidencia. Como que Irán tiene muchísimo petróleo, pero esa es otra mera coincidencia, obvio. Así que colocaron a otro líder que, bingo, casualmente era pro gringo, y se repartieron el pastel con los ingleses que ya llevaban años explotándolos con creces. Duraron así 26 años, hasta que los iraníes se rebelaron. La revolución derrocó al impuesto Shah, poniendo al mando a su líder espiritual. Una turba tomó la embajada norteamericana, haciendo rehenes a 66 personas, diplomáticos y ciudadanos norteamericanos que tardarían más de un año en ser liberados. Para USA, un episodio vergonzoso ante el mundo que lo observaba curioso. Sus intentos de rescate desastrosos, un país pobre ponía en jaque a un coloso. Hace unos días proiraníes asaltaron una base en Irak, matando a un contratista estadounidense. Así que USA no tardó en atacar y mató a 25 combatientes. En respuesta, esta milicia sale a protestar. Ataca a la embajada estadounidense en Bagdad. Tal vez Trump se le vino a la memoria lo que pasó en Teherán y no iba a repetir la historia. Así que decapitó a la cabeza militar, mató con un drone en Bagdad a Qasem Soleimani, el general más importante de Irán, disparando las alarmas a nivel mundial. Luego Irán juró venganza, lanzó algunos misiles a bases americanas, pero sin bajas, y parece que ya no va más. Ambos lados se midieron y prefieren la paz. Trump dio un discurso conciliador, con aires de ganador. A mí todo ese escenario, no sé, me deja la sensación de que él creó una crisis y luego la resolvió. Muy buenas noches, estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestra segunda temporada en este espacio para hablar de buena fe. Nos acompaña como siempre Danger, alto calibre, que nos hace el honor de abrir el programa con la fuerza de su noticia rapeada. Hoy hablaremos de un tema que hasta normal se volvió y cambió la cara del país, pero no es hasta ahora que se le empieza a llamar por su nombre. Lo conocimos por mucho tiempo o se nos quiso vender como una guerra entre buenos y malos, donde el gobierno era bueno y los narcos eran una cosa diferente, separada del poder político que había que aniquilar. Bueno, no todos sostenían esto. El Chapo es un mito creado por el propio gobierno de México de Estados Unidos para encubrir otras cosas. Pero aunque trató de imponerse esta idea de la guerra heroica contra el narco, también desde hace tiempo hemos escuchado, claro, no de Loret, lo que ahora podemos ver claramente. Esta guerra no fue nunca tal cosa, sino un negocio formado por una enorme red de complicidad entre actores políticos, económicos y, no olvidemos nunca, mediáticos, que junto con autoridades no dudaron en montar escenas para hacernos creer que estaban emprendiendo y ganando una guerra contra el mal. Más al rato hablaremos de una de esas legendarias escenas.
en estas voces que por mucho tiempo fueron marginales e intentaron ser silenciadas. Diversos periodistas documentaron cosas como que Genaro García Luna, director de la AFI con Fox y secretario de Seguridad Pública con Calderón, era en realidad una especie de brazo armado del Cártel Pacífico y un puente entre agencias de seguridad norteamericana y del narco, que importantes sectores de distintos gobiernos, pero en particular de los que Vicente Fox y Felipe Calderón operaron para favorecer al cártel de Sinaloa en complicidad con la DEA. Y en su lucha contra el narcotráfico era en realidad una batalla contra los adversarios de este cártel. En resumen, que el crimen organizado estaba muy bien organizado desde el gobierno, aunque haya repetido hasta el cansancio cosas como esta. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al Pacífico mexicano. Hay mucha evidencia publicada que dicen otra cosa. Sin embargo, nunca pasó nada. Nunca se detonaron investigaciones, se congelaron cuentas, nada. Y si alguien intentaba hacer algo que frenara el gran negocio, le pasaba lo que a Javier Herrera Valles, exfuncionario de la Policía Federal Preventiva, que después de acusar a García Luna con Calderón, con la Procuraduría y hasta con la Función Pública por irregularidades operativas y administrativas, terminó así. Yo fui motivo de que se me incrementaran las hostilidades en contra mía. Inclusive tuve el intento de un secuestro en septiembre. Lo hice del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente me detienen a mí, ahora sí con imputaciones falsas de un testigo protegido. Y aunque el expresidente Felipe Calderón sigue sosteniendo que él no sabía nada de las acusaciones en contra de Genaro García Luna, del mismo modo que hace un año el propio García Luna hablaba de que los señalamientos en su contra por sobornos millonarios del narco eran una mentira, una difamación y un perjurio a su persona. El hecho es que hoy, entre el juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos y los resultados de las investigaciones preliminares de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus cuentas, nos encontramos frente a una punta de iceberg de corrupción, crimen e impunidad hecho sistema, ante el que por primera vez nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar la caja de Pandora que se abrió y ha encontrado de manera inédita cauces legales? ¿Quién será el siguiente en caer? Y para hablar de estas preguntas que nos hacemos, se encuentran hoy con nosotros Maite Azuela y Eduardo Guerrero, que han estudiado muy de cerca este tema. Vamos a la mesa con mi compañero Gibran. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, Eduardo Guerrero, Maite Azuela. Bienvenidos todos a esta segunda temporada de nuestro programa de Buena Fe. Esta noche vamos a hablar no sobre la detención de García Luna como noticia, como hecho político, sino de lo que implica. Quiero ver a García Luna como síntoma. Y para eso me gustaría empezar con un razonamiento de teoría política. Aristóteles y en general la teoría política clásica sostenía que tendríamos que hacer las leyes y las constituciones según las costumbres de los pueblos, que solamente así funcionan las leyes, solamente así se asegura que perduren. Pero en el caso del crimen y del combate al narcotráfico en particular, parece que hemos preferido hacer todo lo contrario, actuar como si no hubiera una necesidad universal de la intoxicación casi en todas las culturas, y actuar como si lo que es normal fuera anomalía. Ahora se ve mucho porque hay una falsa sorpresa por lo de Genaro García Luna. Todos hacemos un poco de contribución a ese escándalo, pero la verdad es que denuncias abundaban desde 2005, cuando se acusó que la AFI entregó zetas al cartel de Sinaloa para que fueran ellos los que dispusieran de sus vidas. Víctor Hugo Martínez, testigo protegido de la propia Secretaría de Seguridad Pública, cuando el secretario era García Luna, lo acusó de corrupción y de vínculos con el narco. Bueno, lo que todos conocemos es el escándalo que hizo Fernández Noroña, creo que ese fue en 2009. Ahí, en la Cámara de Diputados, acusaciones directas. Después vino el libro de Anabel Hernández, que tocó los dos puntos que se están discutiendo. El de la corrupción, que está siguiendo la Unidad de Inteligencia Financiera en México, y el del narcotráfico, que es el que se está persiguiendo sobre todo en los Estados Unidos. Tan fuerte fue esto que el propio García Luna se pagó una serie de televisión para limpiar la imagen de la Policía Federal en Televisa, la serie El Equipo. Pero las cosas siguieron saliendo. Después la Barbie dijo que lo tenía a sueldo, etcétera, etcétera.
podríamos seguir y seguir. Es decir, no era algo nuevo. Creo que todos teníamos claras muchas cosas. Una primera, había una estrategia de combate al narco que era inconfesable, que consistía en hacer unas cosas que se podían presumir y otras que tenían que ir por lo bajo, como aliarse con un cártel de la droga. Segunda cosa, Estados Unidos sabía de esa estrategia y no solo eso, probablemente diseñó esa estrategia. El kingpin, esto de tirarle a las cabezas para deshacer a los grandes grupos y que quede una predominancia para que haya orden, bueno, eso se inventó en Estados Unidos, ¿no? Y lo sabemos, pero no se confiesa. La tercera cosa, ningún estado aplica todas las leyes todo el tiempo. Siempre hay una elección sobre qué ilegalidades va a promover, va a generar o va a tolerar uno. Eso y lo de la corrupción que se daba por sentado. Pero siempre volteamos para otro lado. No discutimos las estrategias en esos términos. ¿Sería tiempo de perder ahora la inocencia y sí discutir? Yo creo que sí estaría bien aliarnos con un cartel y tener paz y dejar a los otros a un lado. ¿O sería debilitar la fuerza de la ley en el imaginario colectivo? ¿Qué hacemos con todo eso que sabemos, pero que hacemos como que no? Eduardo. Pues mira, acabas de decir muchas cosas interesantes. Yo de entrada te diría que mi percepción que tengo del sexenio de Calderón en materia de estrategia para combate a crimen organizado empezaron más bien con una estrategia de descabezamiento de capos, como lo acabas de mencionar, pero de manera completamente indiscriminada. Es decir, primero armaron, de hecho, 11 días después de tomar posesión, el presidente Calderón arma un operativo en Michoacán contra la familia michoacana, que toma por sorpresa ese cártel y que es muy exitoso. Es muy exitoso ese operativo en términos de arrestos, en términos de decomisos, baja la violencia en Michoacán, que era el estado más violento en ese año 2006. Y con este triunfo inicial, el presidente Calderón se lanza a muchos otros operativos contra otros cárteles, justamente con la estrategia de estar arrestando a sus líderes, pero ya ahí se agota. Primero, ya no hay factor sorpresa. Segundo, ya lo están esperando. Y tercero, los propios cárteles empiezan también a penetrar las estructuras del gobierno para tener información sobre los operativos. Entonces, realmente esos operativos que generan muchísima fragmentación, digamos, en el mercado criminal, empiezan a tener un impacto terrible en los niveles de homicidios, extorsiones, secuestros, y todos los indicadores, básicamente de delitos de alto impacto, se incrementan de manera brutal a partir de 2008, ¿no? De hecho, la crisis que tenemos de homicidio inicia en una fecha muy puntual, que es mayo de 2008. Ahí el homicidio empieza a crecer de manera brutal y en un lapso muy breve de apenas 3 años, 4 años, de 2007 a 2011, el homicidio en México se triplica. O sea, hay un crecimiento del 200% y eso también jala a la alza a muchos otros delitos, ¿no? Maite, tu punto de vista inicial. Lo primero que me provoca tu introducción es pensar en un tercer elemento que analizaré a fondo, pero que quiero dejar de una vez puesto sobre la mesa. Tú hablabas pues de esta necesidad quizá de hacer explícita la estrategia de seguridad, diciendo, bueno, quizá valga la pena aliarse con alguno de los cárteles y conversar con ellos o ver cómo a los otros se les confronta. A mí me da la impresión, con lo que Eduardo añadía, que en el caso de la estrategia de Calderón, cuando tú dices fue indiscriminada, yo pensaría no necesariamente, pero lo podemos discutir. Claro. Y creo que las acusaciones que hay contra García Luna evidencian que fue discriminatoria o que fue selectiva para la
confrontación con ciertos cárteles mucho más poderosa, mucho más potente, y con otros cárteles con mucho más bajo perfil. Para encumbrar, ¿no?, el cártel de Sinaloa. Para proteger de alguna manera o blindar, o por lo menos no atacar tan directamente al cártel de Sinaloa. Pero eso ya podríamos después verlo, sobre todo tú que tienes un mapa muy claro, Eduardo, por regiones, en dónde estaba el cártel en ese momento, qué tantos ataques recibían, en comparación con los Zetas, por ejemplo, que me parece que fue un blanco muy, o sea, ahora sí muy claro para el gobierno calderonista. El tercer elemento que yo quería añadir a los que tú diste es las violaciones a derechos humanos, porque en Estados Unidos está acusado de vínculos con el narcotráfico, aquí en México trae averiguaciones y la investigación parece que va en torno a temas de corrupción, pero hemos dejado a un lado uno que justamente generó la crisis humanitaria de derechos humanos a partir de que García Luna inicia con potencia su estrategia de seguridad y esta guerra contra el narco. Entonces yo creo que tendríamos que tener esas tres aristas muy presentes para que, si en Estados Unidos no hay juicio, ¿no?, que tenemos esa hipótesis, sobre todo con esta negociación y con la idea de que, pues, ahora que se pronuncie culpable, que probablemente lo haga, la negociación se da en lo oscurito y no podamos conocer de bote pronto y de frente, pues, cuál fue el contexto en el que se declara culpable. Aquí en México creo que la tarea sería revisar a fondo qué pasó con los temas de corrupción, porque sabemos muy poco. Estamos más enterados de lo que está, de las acusaciones que tiene allá, y no tenemos un conteo, un listado de qué hay aquí. Vamos a la cola un poco. Digo, ¿no? Santiago Nieto ya sacó algo. Sí, de sería muy útil de empezar a saber de dónde y con qué estaba vinculado. Y el tercer tema creo que se ha quedado muy rezagado, tanto en quienes hacemos análisis de seguridad como en quienes están dentro del gobierno tomando decisiones, o en la propia ahora Comisión Nacional de Derechos Humanos con la nueva cabeza, para poder ahondar en cuáles fueron las implicaciones, porque también tiene antecedentes García Luna de varias, pues ahora sí que recomendaciones que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ignoró por completo, ¿no? Lo platicamos largo después de un corte. Perfecto. Regresamos. Estamos de regreso con nuestros invitados. Me llamó mucho la atención lo que comentabas, Maite, sobre los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Podemos y debemos cobrarle eso a García Luna, que fue quizá el operador principal de una estrategia que sumió a diversas regiones del país, vastas regiones, en una dinámica de guerra. Fue García Luna, pero fue también un estado de la vida pública en el país. García Luna operaba con elementos en la sociedad civil que lo hacían creíble. O sea, tenía su patita de legitimidad en Miranda de Wallace, por otro lado, en México Unido contra la Delincuencia, el vínculo con María Elena Morera pues no se ha probado, porque no es una acusación, sino que se ha acreditado que había un vínculo no solamente con la organización, sino personal, un pariente que trabajaba ahí de asesor, etcétera, etcétera. Era algo que no venía nada más del gobierno. Como sociedad fuimos eso, fuimos allá. ¿Quiénes más son responsables? Mira, yo haría una diferencia radical entre qué responsabilidad tiene el gobierno con una figura como la de García Luna, que básicamente es emblemática para las estrategias de seguridad, y el acompañamiento también muy diferenciado, o su cercanía con Isabel Miranda de Wallace y su posible cercanía con María Elena Morera. Creo que el tema del Estado y del gobierno lo vamos a abordar a fondo, pero sí me siento obligada a decir que es muy distinta la relación que entabla con una y con la otra, el caso de Florence Cassés y el acompañamiento y el aval que sigue dando incluso Isabel Miranda de Wallace a como... Es la principal defensora. Es la principal defensora de la estrategia y del montaje que hace García Luna para las acusaciones en este secuestro. Y en el caso de María Elena Morera, la relación que tiene el hijo de María Elena Morera, que fue laboral con García Luna, pues creo que podría adjudicarse incluso a muchos de los funcionarios que el presente gobierno tiene, que trabajaron para García Luna y con García Luna. Si eso los hace responsables... ¿Cómo quiénes? Pues, por ejemplo, en el Distrito Federal, Omar García Harfuch trabajó cerca de García Luna. Eso lo hace él lo ha desmentido. Quiero decir eso. Bueno, ha intentado poner distancia, pero lo mismo jefe sucede. De departamento, ¿no? Lo mismo sucede con esta persona, es decir, trabajar cerca
pero de un equipo o colaborar. Pero bueno, la otra cosa, la cercanía con organizaciones, que sí hubo. Digo, yo creo que hubo innegable. con ciertas organizaciones, pero generalizar y decir tuvo el apoyo de la sociedad civil o tuvo el apoyo, yo creo que hubo quienes le confrontaban y le cuestionaban permanentemente desde la academia y desde la sociedad civil su actuación y su estrategia de guerra y básicamente sus violaciones permanentes a derechos humanos. Entonces creo que sí, está bien puntualizar y de repente poner figuras que son fáciles de identificar como son Isabel Miranda de Wallace y María Elena Morera, pero sí diferenciar cuál es el caso de cada una y decir, no, eso no es la sociedad civil en su conjunto, ni fue toda la sociedad civil la que avaló la sociedad estrategia. Civil, ¿no? digamos, dice Gramsci, es la que se encarga del momento del consenso, mientras el Estado se encarga del momento de la fuerza. Claro. Es decir, sí hubo un discurso que respaldó toda esa estrategia que se convirtió en combate indiscriminado a organizaciones criminales. O sea, lo que quiero decir es que probablemente García Luna nos sirva para expiar culpas que son de todo el país. De acuerdo. O sea, para ver en dónde están responsabilidades varias, ¿no? Ahora habría que ver qué fue lo que se avaló, ¿no? Desde este grupo de sociedad civil que, insisto, es reducido y está focalizado. Y creo que tiene que ver con que se avaló lo mismo que se sigue defendiendo, que es necesitamos una estrategia de seguridad con un cuerpo civil, no con un cuerpo militar. Entonces, en algún momento, pensando en la agencia y en una policía federal que estaba fortalecida, pues yo creo que no había quien no le apostara a una estrategia así. El problema es cómo operó García Luna, lo que ofreció y cómo sí, creo que la forma en la que pues sí enfocó a la confrontación con cárteles, que fue violencia que fue escalando de parte de los cárteles y de parte del gobierno y que dejó atrás una estrategia mucho más integral de cómo debía abordarse la seguridad desde un punto de vista más civil, ¿no? Hubo una ceguera voluntaria en algunos sectores sobre todo lo que se implicaba en la estrategia, sobre todo lo que se decía sobre García Luna en el periodismo y en la política. Yo creo que sí, ahora sí que viendo el título del programa, hubo quien tuvo buena fe y quiso confiar en García Luna. Habrá que ver cómo evalúan, ¿no? Después de un rato y después de estas posibles evidencias, porque pues seguimos esperando a ver qué se determina, el actuar del propio García Luna y qué tanto esa buena fe les es costosa, ¿no? Eduardo, sobre esta dinámica más estructural, has escrito en las últimas semanas, has dicho, y no te pediré desde luego que menciones nombres, pero que tú ubicas a varios García Lunitas que hay ahí por todo el país. Y ya Durazo salió a decir que él no tiene García Lunitas. ¿Te respondió, Eduardo? No, yo dije ahí que Durazo no sabemos hasta ahorita que tenga ningún vínculo con el narco, lo menciono en el artículo. Pero sí, mira, la verdad es que el país está en pañales en materia de seguridad. No tenemos burocracias profesionales en materia de seguridad, están por construirse. Pero cuéntanos algunas de esas experiencias, ¿cómo eran esos García Lunitas? ¿Algunos estarán por ahí todavía? ¿Qué hacen? No, bueno, García Luna es un hombre que tuvo mucho poder en su momento, el presidente lo apoyó al 100 y fue un hombre que en su momento recomendó gente para ser secretarios de seguridad pública estatales en varios lugares del país y en varios municipios importantes del país. Entonces él creó una red muy importante, muy influyente, que sigue ahí, o sea, que sigue ahí, no a nivel federal, pero sí en los estados. Ahora, también es un hombre que se hizo de muchos enemigos porque tenía un estilo confrontativo, ¿no? Por ejemplo, en el propio gabinete generó una confrontación tremenda con Eduardo Medina Mora. Finalmente, el presidente Calderón terminó mandando a Medina Mora como embajador en Gran Bretaña. Antes con Muriño, ¿cierto? Y con eso no, fíjate que no estoy enterado de broncas con Muriño, pero sí, García Luna era un hombre muy ambicioso, un hombre que buscaba, muy territorial en términos de poder, y el presidente lo veía como muy entrón y le gustaba esto de estar arrestando capos, ¿no? Que fue, digamos, la práctica donde este sexenio fue como el campeón olímpico, ¿no? Porque cada sexenio se arrestaban en promedio a 2, 3, máximo 4 capos. En el caso de Calderón se arrestan 37, 38 capos, casi 40 capos. Y obviamente tú el veneno mayor que le puedes inyectar a una organización criminal es arrestar al jefe. Porque toda la cohesión
de la organización criminal se basa en un asunto de la personalidad y un código de honor y de lealtad, ¿no? Con el jefe. Entonces, si tú sacas al jefe, la organización se desintegra, y eso fue lo que sucedió masivamente en el sexenio de Calderón, y empezaron a sufrir, a ver estas confrontaciones crónicas entre organizaciones locales por la fragmentación, y se nos fue a partir de 2008 la violencia pues al cielo, ¿no? Entonces, cuando hablas de Garcialunitas, ¿te refieres a un modelo de policía más que, digamos, a un perfil político de corrupción y esas cosas? Me refiero a una combinación, ¿no? García Luna era un hombre que lo reconocían sus colegas como un buen policía, sobre todo un policía que le gustaba echar mano de la inteligencia para hacer buenos operativos antisecuestro, ¿no? Era básicamente así, fue como acumuló prestigio y se armó una reputación García Luna. Digo, tanto que le dieron que los documentaba en televisión. Televisa, ¿no? Sí, bueno, el presidente Calderón pensó antes en otra persona para ser secretario de Seguridad, en Jorge Tello Pión, pero Jorge Tello en ese momento no, por razones personales, no aceptó el cargo, y entonces el presidente voltea a mirar a García Luna. La verdad es que no quiero discutir, yo he sido el mayor crítico quizás de García Luna, pero también hay que pensar que esto que sucedió en México a partir de 2008 fue algo completamente inédito. O sea, nadie sabía la verdad que se iba a generar esta ola de violencia, esta escalada como se generó. Sí se actuó un poco de manera irresponsable, porque cuando empezaron a ver que las cosas no estaban resultando, en lugar de ajustar la estrategia, se insistieron y fueron aún más agresivos, ¿no? El presidente Calderón era un hombre muy terco. ¿Se embelezó con su popularidad a raíz del primer momento de la guerra? Exactamente. Yo creo que pensó que eso lo iba a llevar a... como que había luz al final del túnel, ¿no? Ellos decían que los muertos eran además los que estaban muriendo, eran los que estaban vinculados con el crimen. Y que de alguna manera se iba a autodestruir el crimen organizado. Esa era la idea que había. Pero no, lo que terminamos averiguando más bien es que si tú no contienes la violencia a tiempo, se te genera una epidemia de violencia, y se generaron varias epidemias en el país de violencia. Y es en lo que estamos ahora. Y me temo que aunque hemos tenido con la Guardia Nacional un comportamiento mucho más sutil en la confrontación con los grupos de crimen organizado, la estrategia que este gobierno elige para poder ahora sí que atender el problema de seguridad sigue replicando el modelo de Calderón y sigue dándole a la militarización un valor prioritario en la seguridad. Y creo que pues el resultado probablemente vaya a ser el mismo, ¿no? ¿Cómo podemos esperar un resultado distinto si operamos de la misma manera y si además ponemos todas nuestras canicas en el mismo juego, ¿no? Déjame discrepar ligeramente, plantearlo, bueno, más bien plantearles una pregunta. No sé si el modelo de actuación sea el mismo, eso lo podemos discutir, yo creo que no. Pero lo que sí es claro es que hay un cambio en la política de la seguridad. Primero, porque hay un cambio en la élite. Tú dices que hay algunos cuadros que están por ahí que estaban antes y que creo que hay que señalarlos, examinarlos con todo cuidado. Hay un cambio en que Durazo no tiene ninguna de estas acusaciones que acumuló por más de 10 años, veíamos García Luna. Durazo no es un narco, o podemos pensar que lo más probable es que no tiene esos vínculos. Y la otra es que hay un cambio concreto. El gran brazo era la Policía Federal. Y eso se cambió. Pero eso se cambió desde Peña en adelante. O sea, la Policía Federal dejó de ser quien operaba. Pues incluso yo lo veo hasta previo al cierre de Calderón. No sé, Eduardo, ahí qué datos nos pueda dar. Pero empieza a recaer sobre las Fuerzas Armadas la estrategia de seguridad, y con Peña se fortalece esta estrategia. Y yo fíjate que lo evaluaría justo en la inversa de como lo estás planteando, Gibran. Es decir, la estrategia política se replica,
Tan es así que se lleva a nivel constitucional y se lleva a nivel legal, que las Fuerzas Armadas son las encargadas de la estrategia de seguridad. Pero una fuerza armada para la seguridad Ahora, pública. Cambiaron que no es lo los mismo perfiles, ahí que te el doy la ejército. razón. Cambiaron los perfiles y no tenemos quizá, ¿no? Ojalá no nos salgan después algunas fichas en algunos años, no tenemos quizá perfiles a los que se les pueda acusar de vínculos con el narcotráfico, pero yo creo que cuando García Luna llegó ahí probablemente no los tenía, los fue generando, ¿no? Desde su papel de autoridad. Y apostaríamos a que estas nuevas autoridades, incluso la renovación que se da en la Sedena, en donde dejas a un lado al grupo de Cienfuegos y colocas a un grupo nuevo que aparentemente no obedece a sus antecesores, pues probablemente nos ofrezca una estrategia distinta. Y sí están actuando de manera distinta porque estamos viendo que las confrontaciones han disminuido y son menos violentas. No pero a nivel masacre política y por parte de estrategia fuerzas federales. tienen todo el marco legal a su favor, ¿no? Sí, ahí digo, la Guardia Nacional es una institución nueva, es una fuerza armada distinta al ejército. Que y no ahora se ha consolidado, ¿no? No que se ha sigue... consolidado. Apenas está en formación. Exacto. Pero podemos conceder que hasta el momento ha actuado de manera diferente a el ejército en los sexenios pasados. Es decir, ahí hay un cambio que no se ha consolidado, que para algún lado va. ¿Qué otra cosa faltaría, además de esa consolidación de la Guardia Nacional, para orientar la política de seguridad hacia otro rumbo? Mira, la verdad es que nos falta como claridad de para qué queremos la Guardia Nacional, ¿no? Yo creo que la Guardia Nacional fue un instrumento militar, como mencionaba Maite, en buena medida por también el desprestigio de las policías del país, ¿no? O sea, sí hay un problema muy grave a nivel municipal, estatal e incluso federal con las policías. Hay problemas graves de corrupción, de ineficacia, etcétera. Y me parece que por eso el presidente se va más a un modelo militar donde recluta, ¿no?, a gente de la Secretaría de Defensa y de Marina para conformar la Guardia. Ahora, ¿con qué corporación en el mundo le verías similitud? A mí siempre me suena mucho al arma de carabineros, pero tú que eres especialista en esos temas seguramente tendrás una impresión adicional. Pues yo lo veo, no me gusta tanto vincularlo con los carabineros porque son Yo me refiero cuerpos... a la de Italia. ok. Al arma de carabineros de Italia. Pues sí, estaría mucho más cerca que los carabineros chilenos, por ejemplo, ¿no?, que se formaron en la dictadura. Mira, yo más bien pensaría, o sea, yo quiero un poco ponerme en los zapatos del presidente y pensar por qué armó la Guardia. Y yo creo que necesitaba como un grado mayor de integridad al interior de la corporación y además capacidades para confrontar a grupos criminales que son casi ejércitos muy sofisticados en términos de inteligencia y muy robustos en equipamiento. Y yo pienso que con esta guardia deberíamos confrontarlos a ellos, sobre todo en aquellos lugares donde tienen control territorial, o sea, en lugares como Tamaulipas, en lugares como Coahuila, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, donde prácticamente ellos deciden quién entra o quién no entra a ciertas comunidades, quién transita o no transita a ciertas horas en las carreteras. Pues yo pensaría que ese cuerpo podría servirnos para eso, pero ahorita veo a la gente de la Guardia muy metida en el tema migratorio, en la contención migratoria, la veo haciendo acciones de proximidad, con la población, más en una modalidad de combate a la delincuencia común. La veo revisando mochilas en el metro. Entonces siento que hay un poquito como de dispersión y una falta de claridad para qué queremos a este cuerpo, ¿no? Sí, lo que mencionabas acerca de la corrupción, o sea, tendríamos que cuidar que estuvieran libres de corrupción o que no degenerasen estos nuevos cuerpos. Creo que vamos siguiendo un poco la cola de los Estados Unidos. Solo hasta que Estados Unidos acusó a García Luna se activó Santiago Nieto. Parece que no hay una política de Estado sobre qué se va a hacer con la corrupción de las élites del pasado o que hay una indecisión. Eso es una de las cosas que saltan a la vista. Pero otra, y me venía a la mente con el tema migratorio que planteabas, es probablemente el peso de los Estados Unidos en esto. El presidente seguramente no estaba pensando en la política migratoria cuando decidió hacer la Guardia Nacional.
y sin embargo Empató, los esfuerzos se han tenido que orientar hacia allá. ¿Hasta dónde nos podemos hacer considerando que tenemos a Estados Unidos allá y en ese plan? Yo creo que aquí entran dos discusiones que hay que poner sobre la mesa distanciadas. Una es si la política migratoria tenía que responder necesariamente a lo que Estados Unidos exigía y al formato, pues casi de poner un muro. El muro que no nos pusieron en la frontera norte lo estamos poniendo con nuestros propios recursos y el poco recurso humano, que es esta Guardia Nacional, en la frontera sur. Creo que fue una decisión precipitada, que en su momento incluso fue costosa en términos del trato que se le daba a los migrantes en la frontera sur y no necesariamente pues redituaba en el reconocimiento que Estados Unidos le daba a México. Ahora creo que se va manejando con mucho más cuidado, pero sí es lamentable que las pocas fuerzas que tenían que estarse capacitando, porque como bien decía Eduardo Guerrero, no sabemos exactamente para qué se quiere esta guardia. La tienes un poco como con multifuncionales instrucciones y tenemos un estado súper débil. Muy poca claridad de cuáles son los objetivos precisos que esta guardia tiene que buscar en el mediano y en el largo plazo. Y desafortunadamente dotarla de funciones desde muy honorables, como puede ser el cuidado de la frontera sur, pero que estás en realidad poniendo en riesgo a tu propia ciudadanía en zonas en donde la violencia está descontrolada, pues te dice mucho que esa guardia en realidad respondió más, y yo he soltado esta hipótesis muchas veces, a una demanda de las Fuerzas Armadas para poder tener un papel prioritario, no solo en la estrategia de seguridad, sino en la política nacional en general. Y de alguna manera lo vemos porque a las Fuerzas Armadas no solo se les dio este marco jurídico vastísimo para poderse mover, sino que además se les están otorgando recursos en otras esferas que no tendrían por qué competirles, como es, por ejemplo, ahorita la posibilidad que se había abierto de que la Marina Mercante se regrese se le entregue pues ahora sí que a Fuerzas Armadas, a la Marina en este caso, y se le retire a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y lo que hemos visto mucho, recuperar el control de puertos y aeropuertos, ¿no? Porque ese es una parte fundamental de la dinámica de la guerra. Sería meternos en un debate muy detallado, pero pues a lo que voy yo es, sí creo que más que una decisión, y quien esté cerca del presidente pudiera darnos más, ahora sí que algunas señales de si pudo ser así o no, pero él en campaña, aunque habló de la Guardia Nacional, yo quiero pensar que no se la imaginaba cómo se está construyendo. Me da la impresión de que ya que llegó al poder, tuvo más información en las manos, la cual no ha compartido ni ha abierto públicamente, porque se le pidió muchas veces el diagnóstico que lo invitaba, lo incitaba, lo motivaba a formar una guardia como esta, principalmente militarizada, y abandonar el fortalecimiento de las policías. Nunca se supo por qué la estrategia iba a ser esta. Y me parece que fue eso, como las Fuerzas Armadas, que pusieron el cuerpo y todo para la guerra contra el narco en sexenios anteriores, están pidiendo a cambio un blindaje jurídico, pero además un fortalecimiento en términos de cuáles son los espacios en donde tienen más poder. Y esto, pues en términos migratorios, a ellos los obliga a hacer cosas que no les competirían, pero en otros asuntos que la verdad es que me parece que se desperdicia el entrenamiento, los recursos y la capacidad que podrían tener en eso, en revisión de mochilas de niños, ¿no? Bueno, Estados Unidos es una circunstancia que digamos que está ahí, y las tareas de seguridad pública típicas pues siguen estando ahí. Hay una disyuntiva entre realizar esas cosas que de por sí tenemos que hacer y realizar estas otras que tenemos que hacer. Yo creo que nos hace mucha falta malicia para tratar con Estados Unidos. Claro. Yo, por ejemplo, creo que ellos paguen el crecimiento de la Guardia Nacional, por ejemplo. Sí, pagar, o que nos den capacitación que necesitamos urgentemente, pero luego los malean. Pero para alto nivel, para confrontar a crimen organizado, obviamente temas de tecnología, de equipamiento, técnicas de extracción de información, de recolección de inteligencia en zonas. ¿Y ahí cómo ves, por ejemplo, el trabajo, que creo que es otro cambio cualitativo, de la unidad de inteligencia financiera en este periodo? Mira, me parece muy bien lo que están haciendo con inteligencia financiera. Qué bueno que ya dieron el paso, que no anduvieron con la timidez y con el miedo que tenían antes, pero la verdad es que es limitado, muy limitado el impacto, porque en este mundo del crimen organizado lo que reina es la economía informal y el dinero en efectivo. O sea, no se utilizan, digamos, los canales financieros para muchísimas transacciones en el crimen organizado. Se paga en especie, con droga, son literalmente cajas, casas repletas de dinero en efectivo, como se le pagan a los sicarios, etcétera. Entonces,
Está bien que lo estén haciendo, sin duda es un instrumento útil y tiene un impacto, pero yo creo que limitado. Aún en economías muy bancarizadas y muy formales como la americana, lo que le han quitado, digamos, de activos al crimen organizado no rebasa números de un dígito, o sea, 4 o 5% de los activos del crimen organizado a través de inteligencia financiera, ¿no? Yo tengo la impresión de que eso responde a otras cosas. O sea, Estados Unidos tiene muy buena idea de cómo se maneja el narcotráfico en el territorio de los Estados Unidos. Pero nosotros nunca nos enteramos ni de capos, ni de distribuidores. En el juicio del Chapo Guzmán no salió nada de eso. Salieron mencionados despachos de abogados en México, sin nombre ni apellido, operadores financieros. Es decir, meterse en serio con eso sería una bomba para los sistemas políticos, ¿no? Sí, mira, los americanos yo creo que han sido hábiles. Ellos tienen mucho crimen organizado, pero no tienen un mercado, los tienen, digamos, muy fragmentados y muy domesticados. Observaditos. Y muy monitoreados. Entonces regulan el tamaño de las organizaciones criminales y también regulan su presencia territorial. Entonces les dicen, si tú empiezas a crecer más de la cuenta o te empiezas a comportar de una manera muy agresiva y violenta, entonces vamos a ir tras de ti. Y ningún grupo quiere justamente cruzar esas líneas para no tener, digamos, a la autoridad encima y que te pongan en bancarrota. En México no hemos tenido la capacidad para poner esos límites y para hacerlos respetar. Es lo que hace falta en México, domesticar al crimen. No lo vamos a erradicar con la demanda que tenemos de drogas de Estados Unidos. De lo que se trata es de hacerlo menos violento, de modificar su comportamiento, y eso lo logró Calderón al final, yéndose contra los Zetas, concentrándose en esos. Ahí empezó a bajar el homicidio. Peña sostuvo esa estrategia, acabó con los Zetas y después se fue contra la familia michoacana y los templarios, y cuando los terminó, los pulverizó también, se iba contra Cártel Jalisco, pero ahí ya no pudo entrar a fondo porque empezaron los problemas en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas, el problema de la reforma educativa y la rebelión de la CENTE, digamos, y la ocupación del bloqueo de carretero, etcétera, y tuvieron que mover a muchísimos efectivos que originalmente estaban pensados para un operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación, se tuvieron que meter en acciones en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas para apaciguar a la CENTE. Y si se derrotó a esas empresas criminales, ¿por qué sigue habiendo un orden violento? Bueno, porque digamos, en México la violencia no solamente la generan los cárteles, de hecho ya es un porcentaje menor lo que generan los cárteles, sino una colección de alrededor de 230 mafias locales que se dedican sobre todo al cobro de piso, al secuestro, al narcomenudeo, a la extracción ilegal de combustible, a la trata de personas, las que generan el mayor número, digamos, de homicidios en el país. O sea, estamos hablando de una cosa que ya no es lo importante. Yo ahí quizá haría una acotación en términos cuando Eduardo dice, bueno, se redujeron los homicidios y de alguna manera, pues, se eliminó el impacto que tenían los Zetas en términos violentos en el país. Estoy de acuerdo, pero creo que entonces lo que tendríamos que analizar es cómo se diversificó este crimen, tanto en su pulverización, en diferentes células, pero también en su manera de operar, porque disminuyeron los homicidios, pero se incrementaron las desapariciones. Entonces podríamos decir, ¿cuántas de las casi 50,000 desapariciones que dejó Felipe Calderón son realmente homicidios que no están reportados como tales? Es decir, ¿no? ¿Y es una estrategia correcta? Si a lo que voy es a eso. Entonces no podemos decir que la estrategia de haber derrotado a los Zetas necesariamente fue exitosa, porque lo que tienes es nada más una manera distinta de reportar el delito, quizá con un dolor mucho más profundo y una herida mucho más compleja de resolver para las víctimas indirectas de las desapariciones. Exacto. Y bueno, cuando hablabas de la unidad financiera, coincido con Eduardo en términos de que
pues tiene muy acotada su tarea. Creo que ha sido asertiva en términos de poder visibilizar algunas detenciones como las de Lozoya. O sea, de repente, cuando estamos tan desanimados y ves este tipo de cosas, dices, ay, bueno, hay algunas lucecitas en el camino, pero creo que justamente cuando todos los recursos están depositados en la confrontación militarizada, en la estrategia de seguridad, y no están depositados, por ejemplo, en la investigación, ¿no? En fortalecer la investigación y en fortalecer esta parte en donde puedes detectar dónde está el lavado de dinero, en dónde están concentrados los recursos. Entiendo que en Estados Unidos vamos a tener muy pocas posibilidades de ver en dónde cuáles son sus cabezas organizativas del crimen, pero en el país podría hacerse, ¿no? Pero no en términos de narcotráfico. Yo lo veo mucho más en términos de corrupción, ¿no? Congelado cuentas también asociadas al crimen organizado. Creo que dieron un reporte de varios miles de cuentas, no recuerdo ahora el monto, pero el hecho es que es una unidad que está muy activa. Lo que habría que ver es que no solo se quede en congelar cuentas, sino que haya un acto punitivo contra los responsables de esas cuentas, ¿no? Totalmente. Déjenme pedirles una última participación breve, porque ya nos vamos. Si el síntoma es García Luna, ¿cuál es la enfermedad y cuál es la cura? Qué difícil. Bueno, mira, García Luna es el síntoma de una enfermedad crónica que tiene el país desde hace tiempo, que es el problema de la colusión entre autoridad y criminales. Esa es la enfermedad, la colusión que hay. El trabajo, digamos, conjunto y coordinado que hace la autoridad con el crimen organizado. Sin duda el combate a esa colusión debería ser uno de los dos ejes, en mi opinión, de una estrategia de seguridad. El otro eje debería ser desarticular el control territorial del crimen organizado. Entonces, colusión y control del territorio. Esos son los dos grandes, digamos, temas y enfermedades que padece el país en términos de seguridad. Y sin duda, el hecho de que ahora estén investigando a García Luna y empiecen a salir más nombres y se arreste a más autoridades, yo creo que sí puede tener un efecto disuasivo en términos de que ahora los policías, los soldados o los guardias nacionales la van a pensar dos veces antes de involucrarse, digamos, con el crimen y colaborar con ellos. Qué bueno que se está haciendo. Y también necesitamos urgentemente profesionalizar la tarea de seguridad. Muy bien. ¿No? Maite, ¿cuál es? Yo no repetiría, coincido plenamente con Eduardo, pero fíjate, cerraría con algo que me pareció hasta simpático. Será que uno ya, como iniciaste tú diciendo, normaliza lo que tendríamos que tener más en foco rojo. Pero el mismo García Luna escribió en su libro El nuevo modelo de seguridad para México un párrafo en el que creo que se va a tragar sus propias palabras, porque dice, en el ámbito federal está claro que detectar que para detectar o desarticular una organización criminal hay que vigilar muy bien cuál es su estructura orgánica, pero sobre todo cuáles son los vínculos de protección que se tienen con las autoridades, ¿no? Y cuáles sectores de la sociedad, tú me lo mencionabas, le dan blindaje. Entonces, me llamó la atención este párrafo porque digo, parece que hablaba de sí mismo o que en ese momento lo vio a distancia cruel. Y de repente, pues la dinámica de estar dentro del combate a la corrupción lo fue tragando. Sugiero una última, que es que él no escribió su libro. Esa puede ser, ¿verdad? Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Eduardo. Encantado. Ambos por apadrinar esta segunda temporada de Buena Fe. Los vamos a esperar para la tercera, sin duda. Muchas gracias. Okay. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estos días que estuvimos dándole vueltas a todo, entre una temporada y otra, nos dimos cuenta que las llamadas fake news no alcanzan para incluir todas aquellas narrativas que se construyen con el ánimo de engañar, manipular o convencer a la población de algo falso a partir de mentiras o interpretaciones sesgadas. Por ello, decidimos que a partir de nuestra emisión de hoy hablaremos no solo de fake news, sino de estas construcciones que van más allá de inventar un evento. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección dedicada a quienes tienen como ley motivar la mala fe. Y así como la idea y ejecución de la guerra contra el narco, esta surrealista sucesión de hechos se hizo sin lugar a dudas de mala fe.
Han pasado 14 años desde que quizás sea uno de los casos más famosos y escandalosos en el país, el caso de Florence Cassés. Una ciudadana francesa quien se hizo famosa después de que un 9 de diciembre del 2005 la policía élite mexicana AFI, dirigida hoy por el preso Genaro García Luna, la joya del expresidente Fox, entrara a detener junto con su novio Israel Vallarta a una casa a las afueras de la ciudad, donde había varios secuestrados. Todo eso televisado y transmitido en tiempo real en el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa, para que todo México pudiera ver. Y si no se acuerda, aquí le refrescamos la memoria. En estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando, lo que te puedo adelantar es que se trata de... Yo no sabía nada. No, yo no ordené nada, señora. A mí me ofrecieron dinero para prestarme casa. No puedo ni empezar a describir la cantidad de cosas que están mal en lo que usted acaba de ver. Se habla de un operativo en vivo cuando en realidad la detención había sido el día anterior. Luego lo supimos. Se violó flagrantemente la presunción de inocencia de Florence e Israel, mostrando en cadena nacional su cara cuando apenas iban a ser investigados. Y un reportero la hace en Ministerio Público interrogando a los detenidos. Una barbaridad de principio a fin. Semanas después de esto, las autoridades reconocieron que en realidad la detención había sido anterior y que se había decidido repetir aquella heroica operación para que las televisoras tuvieran las imágenes. Esto fue revelado también frente a las cámaras de Televisa en el programa de Denise Merkel, Punto de Partida. Recordemos. Se ingresa a domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Toda aquella producción parecía un circo. Fue organizado para presumir los logros del expresidente Fox. Pero no paró ahí. A partir de ese momento, todo se centró en los testimonios televisados de las víctimas que señalaban, junto con autoridades, que la violación de garantías y del proceso de los detenidos no alteraba el fondo del asunto. Esto, aunque el reconocimiento de los acusados se dio en declaraciones posteriores al montaje, ya que en las primeras no reconocieron la voz de Cassés y afirmaron no conocerla. Por su parte, los abogados defensores de la francesa argumentaron que el montaje tuvo la intención deliberada de dar forma a las pruebas falsas y testimonios inconsistentes como los que acabamos de mencionar. Un montón de casos deben haber pasado por la misma factura, pero en este no contaron con un factor que hizo que todo el show se viniera abajo. El caso de Florence Cassés, señalada como secuestradora, llegó a los oídos del presidente francés de ese momento, ya que se utilizaron todas las herramientas de la Embajada de Francia para defenderla. Incluso se entró la visita de Nicolás Sarkozy a México y la cosa se volvió enorme. Los medios de comunicación franceses y mexicanos ya estaban muy inmersos en la investigación. Bueno, algunos medios incluso le llamaron princesa criminal y llegó hasta el punto de crearse una comisión binacional para discutir dónde Florence debería cumplir su condena. Pero a pesar de la presión después de Fox, Felipe Calderón se montó en su macho. Anunció que no sería extraditada a Francia y para el 2010, 5 años después de la detención, Florence fue condenada a pesar de todas las anomalías del caso. La sentencia fue ratificada más tarde por la Suprema Corte de Justicia y con ello la tensión diplomática entre México y Francia por el tema aumentó. Continuaron las apelaciones y en el 2012 la primera sala de la Suprema Corte ordenó la libertad inmediata de Florence Cassés por considerar que el procedimiento había sido desvirtuado a tal punto que era imposible reponer la investigación. En esta resolución fueron decisivos los votos de los ministros Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, y de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Recientemente el tema volvió a ser controversial luego de que nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dijera que fue presionado por el expresidente Felipe Calderón para evitar la liberación de Florence Cassés y sobre el caso de ABC. Esto junto con la reciente declaración de la actual secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, en la que pide a los periodistas revisar los videos de aquella detención que acabamos de presentarle y poner sobre la mesa que las mismas irregularidades en el proceso que se convirtieron en la razón de la liberación de Florence estuvieron presentes en el caso de Israel Vallarta, el gran olvidado en toda esta historia y que sigue cumpliendo una pena que lleva 14 años, sin sentencia. De acuerdo con la ministra, deberán aplicarse el mismo criterio que se aplicó con Cassés, lo que implica evidentemente su liberación. Al parecer hay buenas señales de que pronto terminará de cerrarse el ciclo de impunidad de esta brutal historia de mala fe. Aunque no necesariamente estemos de acuerdo, se aprenden siempre muchas cosas cuando se habla de buena fe. Creo que ahora hemos aprendido que Genaro García Luna era un síntoma, o es un síntoma, él y su detención, por lo menos de 3 enfermedades. La primera enfermedad es la colusión
del gobierno con las bandas criminales que operan coordinadamente, como se acreditó en diversas instancias que hacía Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa. La segunda enfermedad es el control territorial que se da a las empresas criminales. Sin eso, no puede aspirarse a terminar con la guerra si no se combate eso. La tercera enfermedad, que es la que menos se dice, es que hay una podredumbre de un sector de la sociedad civil, de un sector de los medios de comunicación que convalidó durante largos años, durante 14 años a Genaro García Luna, pese a las denuncias que hay desde 2005 sobre su culpabilidad en hechos de corrupción y de colusión con el crimen organizado. Para transitar a otra cosa, necesitamos apretar varios procesos que están en marcha. El primero de ellos, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se tiene que consolidar y tiene que abocarse al interés nacional. Está bien que Donald Trump nos demande hacer ciertas cosas, pero México debería tener también capacidad de resistir. Y si quieren influir nuestra política interna, tiene que ser con cooperación también. Necesitamos un Estado más fuerte. Y si podemos llegar a un acuerdo de coordinación en algunas cosas, esos acuerdos tienen que implicar dinero y apoyo técnico. Por otra parte, tenemos que consolidar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. No quedarnos en el congelamiento de cuentas, sino ir a procesos que tengan consecuencias penales. Solamente así se va a acabar con la impunidad. Tenemos que pasar a combatir no ya a empresas criminales y a carteles. La lógica no tiene que ser esa. Tiene que ser combatir el problema social de la violencia y los crímenes asociados a ella, las desapariciones, por ejemplo, los secuestros, los asesinatos, el problema social, no el gran mito del cártel como el enemigo a vencer. Ya vimos que si nos enfocamos en eso, tenemos más violencia al final. Y finalmente, nada de esto se puede hacer sin ocupar el territorio. Para eso hay que fortalecer al Estado, pero no solo en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer su brazo amable, los promotores culturales, las enfermeras, los médicos, todo eso que lleva al bienestar. Muchas gracias, eso ha sido todo por esta noche. Los esperamos el próximo lunes para conversar de buena fe.